Ética en el uso de datos. Privacidad y protección de datos. En un entorno empresarial cada vez más impulsado por datos, la privacidad y la protección de los datos se han convertido en temas cruciales tanto para las organizaciones como para los usuarios. Las empresas que recopilan, almacenan y analizan datos están obligadas a hacerlo de manera que respeten la privacidad y cumplan con las normativas locales e internacionales. Regulaciones clave. Existen diversas normativas diseñadas para proteger la privacidad de los usuarios. Entre las más destacadas se encuentran GDPR, Reglamento General de Protección de Datos. En vigor en Europa, este reglamento establece estrictos controles sobre cómo las empresas recopilan, procesan y almacenan datos personales, con penalizaciones significativas para aquellas que no lo cumplan. CCPA, Ley de Privacidad del Consumidor de California. Ley similar a la GDPR en UU, centrada en otorgar más control a los consumidores sobre sus datos personales. Prácticas recomendadas para la privacidad. Transparencia. Las organizaciones deben informar de manera clara a los usuarios sobre qué datos se están recopilando, cómo se utilizarán y con quién se compartirán. Esto incluye obtener el consentimiento explícito del usuario para la recopilación de sus datos. Minimización de datos. Recopilar únicamente los datos que sean estrictamente necesarios para los fines operativos de la empresa. Evitar la sobrerecolección de datos que puedan no ser esenciales. Anonimización. Siempre que sea posible, los datos personales deben anonimizarse o pseudonimizarse para proteger la identidad de los usuarios. Ciberseguridad. Implementar medidas sólidas de seguridad, como el cifrado de datos y el uso de sistemas de autenticación robusta, es esencial para proteger los datos sensibles frente a accesos no autorizados o violaciones de seguridad. Impacto de la protección de datos en el liderazgo basado en datos. La capacidad de las empresas para liderar con datos está directamente vinculada a su capacidad para gestionar los datos de manera ética y segura. Las empresas que no protegen adecuadamente los datos personales pueden enfrentar multas severas, dañar su reputación y perder la confianza de sus clientes. Cumplir con los estándares de privacidad no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética que fortalece la relación de confianza con los clientes y otros stakeholders. Tomar decisiones éticas con datos. El uso de datos en la toma de decisiones empresariales puede ser muy poderoso, pero también plantea importantes desafíos éticos. Es esencial que los líderes comprendan los dilemas éticos asociados con la recopilación, el análisis y el uso de datos para garantizar que sus decisiones respeten los principios morales y no perjudiquen a individuos o grupos. Evitar el sesgo en los datos. Los datos en sí mismos pueden estar sesgados o incompletos, lo que puede conducir a decisiones injustas o discriminatorias. Por ejemplo, un algoritmo de contratación que se entrena solo con datos históricos puede reproducir patrones de discriminación existentes. Las organizaciones deben revisar sus conjuntos de datos para detectar y corregir sesgos antes de utilizarlos en la toma de decisiones. Ejemplo, si un algoritmo de selección de personal favorece injustamente a un grupo específico, debido a datos sesgados, esto puede perpetuar la desigualdad. Los líderes deben garantizar que los datos utilizados en estos algoritmos sean representativos y equilibrados. Uso responsable de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, y el aprendizaje automático, Machine Learning, están cada vez más presentes en las decisiones empresariales, pero también presentan riesgos. Los líderes deben asegurarse de que las herramientas de IA se utilicen de manera ética y que sus resultados no afecten negativamente a grupos vulnerables. Transparencia en la IA. Los algoritmos que influyen en decisiones importantes, como la concesión de préstamos o la contratación de empleados, deben ser transparentes y auditables. Los líderes deben poder explicar cómo se toman las decisiones basadas en IA para garantizar la equidad y responsabilidad. Decisiones informadas por los derechos humanos. Las empresas deben tener en cuenta los derechos humanos y el impacto social al tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, al utilizar datos de localización,
Es esencial que las empresas consideren cómo el seguimiento de los movimientos de las personas puede afectar su privacidad y libertad. Ejemplo de impacto social. Las plataformas de redes sociales que utilizan datos para segmentar publicidad deben considerar cómo su tecnología podría ser utilizada para influir en elecciones políticas o propagar información errónea, afectando negativamente a la sociedad. Transparencia en la toma de decisiones. Las decisiones empresariales basadas en datos deben ser claras y comprensibles, tanto para los empleados como para los clientes. La opacidad en las decisiones, como el uso de algoritmos opacos, black boxes, puede generar desconfianza y críticas. Las empresas deben ser transparentes sobre cómo se toman las decisiones y permitir revisiones de sus procesos. Consentimiento y autonomía del usuario. Los usuarios deben tener control sobre cómo se utilizan sus datos. Las decisiones basadas en datos no deben ignorar la autonomía de las personas, por lo que es vital que los usuarios puedan optar por no participar en el análisis de sus datos o limitar el uso de sus datos personales. Ética en la monetización de datos. Muchas empresas generan ingresos al vender o compartir datos de usuarios con terceros. Aunque esto puede ser legal si se obtiene el consentimiento, es importante que las empresas se pregunten si es ético y transparente para sus clientes. La confianza del cliente puede verse afectada si siente que sus datos se están utilizando de manera inapropiada. Este módulo subraya la importancia de adoptar un enfoque ético y responsable en la gestión y el uso de los datos dentro de las organizaciones. Los líderes que entienden las implicaciones éticas de las decisiones basadas en datos no solo protegen a sus clientes y empleados, sino que también mejoran la reputación y sostenibilidad a largo plazo de su empresa.